Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, muy buenos días. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Otro día hermoso y oportunidad para crecer en el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que todos los días el Señor nos da una oportunidad hermosa, todos los días, porque perfectamente nos hubiéramos quedado dormidos y ya, estar entre la presencia de Dios. Muchas personas ha pasado eso, ¿no? Que dormidos ya quedan. Por ejemplo, tu abuelito, ¿verdad, mi amor? No. Él quedó dormido, o sea, él estaba sentadito y quedó dormido al menos, o sea, él estuvo ante la presencia de Dios así, apaciblemente. Sí, uno puede perfectamente quedarse dormido, ¿no fue así? Bueno, parecido. Sí, bueno, me equivoqué, entonces disculpe. No, qué pena. Pero hay personas que quedan así de verdad dormidos, sí, quedan así simplemente dormidos ante la presencia del Señor. Y imagínate, ¿qué tal si eso hubiera pasado? ¿O qué tal que te pases un poquito, a veces hasta con la misma saliva, la gente se puede llegar a morir? Se ahogan con la misma saliva. Entonces, bendito sea el Señor. Empezamos este momento invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea de mucha bendición, de mucha bendición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo amanecer que tú nos das, por esta oportunidad linda de crecer en tu amor. Porque todos los días son una oportunidad hermosa para poder estar en tu presencia viva. Gracias, papá, por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Bendito seas tu Padre. Gracias por mis hermanos, por los que escuchan estos mensajes, por los que reciben este mensaje, porque es un mensaje de esperanza, Padre, de que las cosas pueden cambiar, pero que también tenemos que poner de nuestra parte. Gracias, Padre amado, por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Perdónanos, papá, perdónanos por no estar en esa sintonía contigo. Solamente tú eres el que hace las cosas bien. Solamente tú eres el que todo lo que haces es perfecto. Y sé que si nos entregamos a ti, tú vas organizando todo nuestro entorno, nuestra familia, todos nuestros pensamientos para estar siempre en tu presencia. Gracias por tu palabra viva, por esa palabra hermosa que tú nos vas a dar el día de hoy. Ayúdanos a entenderla, Padre, y ponerla sobre todo por obra. Gracias, Papito Dios. Amén, amén y amén. Bueno, hoy seguimos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículos del 1 al 7. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿y qué tiene que ver este evangelio con toda la cantidad de nombres y ya? Qué particular, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora yo qué voy a entender de este evangelio? Pues imagínate lo interesante.
Porque primero dice, y le dio poder para expulsar demonios, luego nombra los evangelistas y luego les dice qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y mira lo particular. De todos esos evangelistas, de todos esos discípulos, porque los evangelistas son los que escribieron los evangelios, pero de todos esos discípulos, todos tenían una personalidad diferente. Todos tenían sus conflictos, todos tenían sus problemas. No eran perfectos. Él escogió lo imperfecto. Él escogió lo complicado. Por ejemplo, entre ellos, escogió a un ladrón, como fue Judas. Y a él le dio la bolsa común. Él era el que llevaba todo el dinero. Escogió a dos hermanos, mejor dicho, eran como 6 hermanos, por lo menos. Los hijos de Alfeo, ¿sí? Escogió a Pedro y su hermano Felipe, y su hermano Andrés. Escogió a Juan y su hermano Santiago. Y los otros también, cada uno con su personalidad. Unos creyentes, otros nada creyentes como Tomás. Escogió, por ejemplo, un celote que era un revolucionario, como fue Simón Celote. Escogió a personas que eran cobradores de impuestos, repecadores, como fue Mateo. ¿Sí? Entonces, fíjense que para Jesús no le importa lo que seas, ni lo que tú eres, ni lo que tú piensas, ni tu personalidad, sino Él lo que escoge es tu corazón, porque Él hace perfecto lo imperfecto. Y esas personas no eran unas personas superdotadas, algunas simplemente pescadores, gente del común. El único más o menos así medio inteligente de todos, o sea, pues todos eran inteligentes en su momento porque el Señor da esa sabiduría hermosa a través del Espíritu Santo. Entonces el Señor, que no tenían formación tal vez, el único posiblemente era Judas, porque Judas hacía parte también de los fariseos porque él tenía muchas amistades con los fariseos. Entonces era el que posiblemente tenía más conocimiento, y otro pues pudo haber sido a un personaje que a mí me llama mucho la atención, que poco se habla de él. A mí me gusta mucho su personalidad, su estudio y todo, que era Simón Celote. ¿Sí? Pero eso ya porque lo he estudiado con María Valtorta. Pero fíjense que de por sí Él nos escoge como somos. De lo más imperfecto, vil, menospreciado, dice el Señor, de esos son mis amigos, de esos son a los que vine. Vine no por los doctores, ni vine por los santos ni perfectos, yo vine por los imperfectos. Y si estás escuchando este mensaje, es porque tal vez Dios te escogió a ti por imperfecto. Pero a veces uno dice, Señor, pero es que yo soy tan brutico que no entiendo la palabra, es que yo no entiendo nada de lo que tú me lees, de todo lo que de la palabra que tú me dices, pero es que precisamente te escogió a ti para Él formarte y que puedas entender la palabra. Y Él te escogió a ti para que Él sea tu maestro a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿y para qué te escogió a ti? Para que tengas autoridad, para expulsar demonios. Que tengas autoridad para llevar la buena noticia, para que vayas por todos los rincones del mundo, empezando por los rincones de tu casa, empezando por tu familia, para llevar esa buena noticia, empezando también con tu testimonio, empezando por decir, ya, yo tengo una vida diferente en Cristo Jesús y ahora yo quiero llevar ese testimonio de vida. Entonces, te escogió como tú eres, así como tú eres te escogió. No dijo, pero ¿por qué? Es que ellos son psicólogos, Señor, y yo no tengo como el conocimiento o la fuerza. Es que tú la tienes, porque el Señor es el que forma, el Señor es el que envía desde tu manera de ser. Así, escogió un niño y escogió un viejo. Niño Juan, porque era un jovencito, y escogió un viejo como fue Bartolomé. ¿Sí? Bueno, a mí en María Valtorta me pusieron algún día a ser de viejito porque ya estoy viejito. Entonces me escogieron a mí para hacer la voz de Bartolomé. ¿Sí? Y él era ya pasado en años. Y mira que los escogió. ¿Sí? Lo escogió. Porque Dios es perfecto. Y Él sabe por qué escoge a las personas. Y te escoge a ti. Solamente que a veces tú sientes
que no te ha llamado, que es que el Señor no te habla, que es que el Señor te ignora, que el Señor no te tiene en cuenta, pues sí te tiene en cuenta y te escoge. Entonces, eso es lo precioso del Señor, que Él busca a las personas más rechazadas por la sociedad, más humildes, menos tal vez doctoras que no tienen tanto conocimiento, y te escoge posiblemente a ti para que lleves esa buena noticia. ¿Qué te parece? Espectacular, Rafa, porque uno, o sea, dentro de las cosas que el Señor le decía aquí a los discípulos era precisamente que ellos tenían un encargo, tenían una misión, sí, una misión específica. O sea, él los escoge, él los llama y dice, les da la autoridad. O sea, uno no va por su propio riesgo, o sea, por su propia decisión. Él nos llama, Él es el que nos hace el encargo. Yo sé que hay muchas personas que por su propia vanagloria deciden, no, yo voy a hacer esto, y se van a hacer las cosas y después se sienten mal con el Señor, mejor dicho, mal porque con la iglesia, porque no les va bien. Y resulta que no es porque a uno mismo decida, no. El Señor lo llama a uno a la misión. El Señor es el que nos escoge, porque dice, Él llamó a sus discípulos y les dio la autoridad. O sea, si uno no recibe la autoridad del Señor, pues es lógico que no se van a dar muchas cosas. Porque como se dice, este encargo directamente de Jesús, de nuestro Señor, y pues Él es el que dice quiénes serán los que son enviados. O sea, muchas personas quieren ser profesores, eso es algo que uno ve, y ve uno que hay profesores que se vinculan al magisterio, por ejemplo en Colombia, por cuestión de dinero, ¿sí? Pero no está en ellos la enseñanza, no está en ellos estar allí orientando a sus estudiantes, ¿no? Pero lo hacen por negocio y precisamente no les va muy bien, o sea, tienen dificultades o lo que sea. En el proceso, o sea, en esta misión del Señor, realmente el Señor le hace a uno el llamado. Pero si el Señor le hace a uno el llamado es porque el Señor realmente, como dice Rafa, Dios lo va a capacitar a uno. O sea, el Señor no lo va a dejar a uno así, o sea, Él lo llama a uno y que no lo capacite, lo deje a uno a la deriva. No, el Señor estará ahí. Entonces, eso es lo que uno tiene como esa bendición de que si a ti te llama el Señor te va a respaldar. No, el Señor no te va a dejar en vergüenza. Ya si tú no estás en santidad, no estás trabajando por la santidad, pues ahí es donde tú sí quedas en vergüenza. Pero mientras que el Señor te llame, mientras que el Señor sea el que te escogió, el Señor te va a estar capacitando, el Señor te va a estar respaldando, el Señor te va a guiar en lo que tú vas a decir, en lo que tú vas a hacer, a dónde tú vas a ir y demás. Porque aquí específicamente el Señor le está diciendo a qué regiones deben ir y a qué regiones no deben ir, ¿sí? Y fuera de eso, ¿qué es lo que van a hacer en esas regiones que van a ir? Porque es que también hasta eso, o sea, hasta eso uno tiene que tener sensibilidad de saber hacia dónde el Señor lo está guiando a uno, ¿sí? Porque aquí lo dijo claramente, no vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Porque si el Señor te tiene con una misión específica, el Señor sabe a dónde debes transmitir el mensaje, ¿sí? Porque Él sabe que si hay una situación muy difícil, cuando hay una situación de una persecución específica o lo que sea, el Señor sabe a dónde nosotros no debemos ir, donde nosotros posiblemente podremos flaquear o a lo mejor nos retiremos de la misma misión. De alguna manera el Señor nos enseña esto
para que tengamos prudencia y que de pronto no vayamos a renunciar, ¿sí? Aparte de eso, que hay pueblos, hay personas que definitivamente nada tienen que ver con el Señor. Uno dice que todas las personas, no, el Señor sabe quiénes son sus hijos. El Señor sabe hacia dónde ir. Pues el Señor también te va a decir a dónde debes ir. Y uno, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no somos para todas las personas. O sea, tenemos un encargo especial en las familias. Hay otros que tienen encargo especial en los jóvenes, hay otros que tienen encargo especial con los niños, hay otros que tienen encargo especial específicamente con hombres, otros con mujeres, en fin. El asunto es que el Señor sabe hacia qué misión vamos a estar encaminados. O sea, en la misión que el Señor quiere que nosotros cumplamos, debemos depender totalmente del Señor. El Señor es el que nos habla. Y entonces, ¿qué significa esto? Porque como nuestra especialidad precisamente es la familia, pues el Señor sabe cómo vamos a llegar a nuestra familia. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a nuestros hijos, o sea, estar levantando a nuestros hijos. Porque si nosotros levantamos en la presencia del Señor a nuestros hijos, pues ellos ya más fácilmente van a reaccionar a la palabra, a la oración, al estar en la iglesia, en fin, a cumplir con una misión dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros ya empezamos a extender nuestro camino, que es la familia, el Señor sabe qué familiares están un poco más asequibles y que otros no tanto, porque todos tenemos esa situación. Y a veces uno se deja guiar es por el criterio de estoy bien con esa persona, me cae bien esa persona, no es que esa persona se me escucha, es que esa persona me lleva a la buena, ¿no? Pero resulta que no es así. O sea, muchísimas veces esa persona que posiblemente esté bien en dificultades, a lo mejor es la persona que te va a escuchar el mensaje. Porque quiere esa palabra de aliento, porque quiere esa palabra que trae ese refresco, ese refrigerio al alma. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas según nuestro criterio, fácilmente podemos dejar de lado a personas que están dentro de nuestra familia necesitadas del mensaje. Entonces, el Señor es el que nos va a decir, el Señor es el que nos va a guiar hacia dónde vamos a transmitir el mensaje del Señor en de nuestra vida, o sea, que Él ha hecho en nuestra vida a otras personas de nuestra familia o cercanos, en amistades o en el trabajo. Entonces, el Señor es el que nos dice hacia dónde y con quién nosotros vamos a hablar. Él es el que nos dice qué vamos a decir, porque además de eso, Él habla y en un pasaje dice, no se preocupen por lo que han de decir, simplemente abran su boca, el Espíritu Santo llenará su boca con las palabras. Nuestra responsabilidad realmente está en que haya esa comunión constante con el Señor, que haya esa relación con el Señor. Eso quiere decir que no solamente yo le hable al Señor, como tenemos la costumbre de estar orando y orando y pidiendo, sino que yo tenga la costumbre de escuchar lo que Dios me dice. O sea, tenemos que aprender a hacer ese silencio para poder entender lo que nos dice a través de su palabra, que realmente el Señor hable a nuestra vida frente a las cosas que Él quiere que cambiemos, frente a las cosas que Él quiere que aprendamos y que transmitamos, porque esas cosas que aprendemos y que nos hacen cambiar nuestra vida es lo que podemos muy fácilmente transmitir a otras personas. Entonces es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. El Señor nos llama porque todos tenemos una misión. O sea, fuimos creados con una misión. Entonces dejar que el Señor, que fue quien nos crea,
nos diga cuál es nuestra misión, hacia dónde debemos ir, con quién debemos hablar, por dónde debemos estar caminando para que esa misión realmente se cumpla. Imagínese usted siendo un odontólogo y querer ir a hacer una casa, por ejemplo, construir un muro. Más o menos. O ser el psicólogo para ir a construir algunos muros. Entonces, la verdad no es esa su especialidad y por eso se cometen errores, hay una inversión más grande, puede ser que no funcione, en fin, muchas cosas. Entonces, el Señor nos capacita en lo que Él quiere. Y Él nos está capacitando especialmente para hacer una misión. Entonces dejémonos guiar por Él, dejémonos enseñar por Él, dejémonos que Él nos lleve por el camino que Él quiere que vayamos. Entonces es muy importante que dependamos del Señor. Que somos padres, pues esa es una misión. Entonces debemos dejarnos guiar por el que es Padre, para que podamos enseñar a nuestros hijos. Que tú eres mamá, pues déjate guiar por el que tiene ese espíritu de mamá, que Dios Padre a través de la Santísima Virgen nos enseña también cómo ser mamá. Entonces aprendamos a ser mamás. Que tú eres ¿qué te digo yo? Hijo, que tú eres hijo dentro de la familia, pues aprende del hijo a ser hijo, a respetar a los padres. O sea, si tú ves en nuestro libro sagrado, en las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos el manual de vida que nos enseña a cumplir con nuestro rol realmente con toda perfección y de acuerdo con lo que el Señor quiere o no. Claro que sí, mi amor. Entonces fíjate que Dios te está llamando a ti. Incluso tú tenías un ministerio, así siento en mi corazón, Mónica, y hay personas que han tenido ministerio y predicaban la palabra y ahora ya no lo hacen porque se han argumentado. Es que fue. Sí, es que me dejaron, es que me quedé solo, es que no sé qué. Entonces, y de verdad te digo de todo corazón, que si tú tienes un ministerio, pues ponlo al servicio del Señor. Ponte al servicio de Él, vas al Santísimo, le dices, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, como creo que fue con Isaías, ¿no? Me parece que fue con él. Bueno, no recuerdo. Bueno, pues ustedes me ayudan a definir quién fue el que le dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, si el Señor te ha llamado, te ha dado a ti esa capacidad de poder difundir su ministerio, hazlo, su mensaje, hazlo. Con humildad y con sencillez. Es que no sé qué decir, es que realmente nosotros no sabemos qué decir. El que habla por nosotros es el Espíritu Santo, porque a través de nosotros Él habla, dice la palabra, hasta con gemidos indecibles, o sea que con frases que uno no entiende siquiera, pero Él habla por nosotros, Él ora por nosotros, Él nos coloca la palabra. Pero para eso tenemos que aprender a confiar y a obedecer. Confiar que Él me escogió, confiar que Él me envía y confiar que Él es el que coloca las palabras en mi boca. Yo solamente me dejo llevar como una veleta en el mar. Él es el viento, Él es el timón, yo solamente soy la veleta. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí. Habla que tu siervo escucha. ¿Sí? Aquí estoy, Señor. Envíame. Me parece tan bonito como, por ejemplo, con el profeta Samuel, el llamado del profeta Samuel, me encanta, me fascina. Que está, creo que fue con Elías, bueno, no recuerdo muy bien, pero ustedes me ayudan, por favor. Que llega y escucha una voz, y creo que fue Samuel, me parece que fue Samuel. Entonces lo llama, y él dice, va donde el profeta, y le dice, es que alguien me llamó, ¿me llamaste? No, yo no fui. Vete a dormir. Y él se va a dormir con una marmota y luego otra vez lo llaman por su nombre y él corre del profeta y le dice, ¿me has llamado? Dijo, no me han llamado. Yo no te he llamado para nada. Entonces él se vuelve a dormir y por tercera vez lo vuelven a llamar. Tercera vez lo vuelven a llamar, imagínate. Y él va donde el profeta y dijo, yo no soy el que te está llamando, es Dios.
Y simplemente levántate y di, habla que tu siervo escuche. Qué precioso, habla que tu siervo escuche. Qué precioso ese mismo llamado que el Señor te está haciendo. Señor, aquí estoy. Yo no soy el más indicado, soy tal vez el menos porque vengo de una vida de mucho conflicto, mi familia está completamente destruida, pero aquí estoy, Señor. Voy a servirte en lo que tú me mandes y déjate llevar porque el Señor va a hacer una obra maravillosa en ti. Pero debes aprender a confiar y a obedecer. ¿Hermoso? Hermoso, Rafa. Entonces, habla que tu siervo escucha y heme aquí, envíame a mí. Y obedece. Que sea lo que el Señor te diga, no lo que tú quieras. No hagamos que el Señor quiera hacer nuestra voluntad, que hagamos nosotros su voluntad de Él. Uno quiere siempre estar como acomodadito en las cosas, o sea, uno siempre quiere su zona de confort. Uno siempre quiere quedarse así. Uy, Señor, sí, desde aquí, desde mi camita yo quiero escuchar la palabra como algunos de ustedes están escuchando ahorita todavía durmiendo. La palabrita ahí acostaditos, como marmoticas, ahí dormiditos. Bueno, yo digo que la marmota es dormilona, no sé si es dormiloncita. Pero realmente tenemos es que levantarnos. Despiértate, oh hija de Sión, tú que duermes, dice la palabra. Despiértate, levántate, oh hija de Sión, tú que duermes. Y lleva esa buena noticia. Empieza por tu casa. Empieza por tu casa. Empieza a compartir la palabra en tu casa. Empieza hasta contigo mismo a leer la palabra. Que seas tú el primer discípulo de ti mismo. Que seas tú el primer enviado, pero a través de la palabra de Dios. Porque en la medida que tú conozcas, pues vas a llevar la palabra. Un fuerte abrazo para ti. Dios te bendiga. Dios te llene de paz. Y ya mañana estaremos allí en Dallas. Denver. Que vamos a estar en Dallas para salir del aeropuerto de Dallas para Denver. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Chao. Dios me los bendiga, chao.